Damos la bienvenida a los hermanos y personas que nos visitan, venidos aquí. Felicidades nuevamente por el Día de las Madres. Vamos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 3. El tema es amor igual o mayor que una madre. Amor igual o mayor que una madre. Permítame introducir nuestro pasaje de hoy. Este domingo se celebra en República Dominicana el Día de las Madres. Fue iniciado cerca del gobierno de Horacio Vázquez aquí en República Dominicana, cuando su esposa Trina de Moya y otras personas más decidieron que se celebrara aquí en República Dominicana el Día de las Madres, como también ya se había iniciado el segundo domingo de mayo en Estados Unidos y otros lugares. En la Biblia a veces se habla del amor de madre y se le asigna un carácter proverbial como símbolo de la generosidad, del desprendimiento y la entrega que tienen las madres por sus hijos. Y el amor que Dios tiene por su pueblo se compara con el amor de la madre, aunque la figura no es frecuente. Dios consuela a los suyos como una madre. Aparece en varios pasajes de la Biblia y en especial en el de hoy, en Isaías 66:13. Vayan conmigo para que leamos. Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Esta es palabra de Dios. Oremos. Soberano Señor, te damos gracias porque en tu misericordia y en tu condescendencia con los seres humanos nos has dado las madres y a la vez también te has asociado con ellas en cuanto a consuelo y amor. Te damos gracias por tu gran amor por pecadores que no merecíamos, que tú tuvieses esa ayuda, ese descender a buscarnos, a preocuparnos como lo hace una madre. Te pedimos, oh Señor, que podamos exaltar tu nombre y a la vez recordar a las madres en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Isaías deriva su título del mismo autor, cuyo nombre quiere decir Jehová es salvación. Isaías profetizó durante el periodo del reino dividido de Israel, dirigiendo el mayor enfoque de su mensaje al reino sureño de Judá. Y en este pasaje, Dios quiere transmitir la imagen que generalmente esperamos de una madre. Desde el versículo 7, si van conmigo al versículo 7, Él quiere asociar a Israel o a Jerusalén como la madre de donde salen todos sus hijos terrenales en ese momento, y comparado ahora sería la Jerusalén celestial, la que componemos los del pueblo de Dios. En medio de eso, Él dice el versículo 7, por ejemplo: antes que estuviesen de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Entonces, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. O sea, Dios está comparando a Jerusalén, a Sión, en ese momento terrenal que correspondía al remanente, correspondía al pueblo de Israel, y en medio de eso le hace la comparación de una madre con sus hijos. Así que vamos a tomar esa idea que él trata de hacer y vamos a solamente mencionar en qué se parece una madre al amor o la manera de Dios. Se parece al menos, y vamos a buscar solo en este pasaje porque nos vamos a concentrar solamente en él, en tres formas: en consolar, en confortar y en amar. Y esos son los tres puntos con los cuales yo voy a hablar. En primer lugar,
Dios es la fuente de nuestro consuelo. El versículo 13, vayan conmigo otra vez, dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Aquí nuestro Dios utiliza un símil o una comparación. Nosotros sabemos que en la figura del lenguaje, cuando decimos tiene músculos como un gigante, nosotros sabemos que está haciendo una comparación de algo parecido. Asimismo, Dios condesciende, se rebaja, como para que trata de explicarnos, como si fuera de un papá o una mamá a un muchachito, al nivel de él, para que entienda a qué se parece el consuelo que él puede dar. Y lo hace con algo que nosotros vemos día a día y cuando lo vimos principalmente cuando éramos pequeños, como era una madre. Así dice el Spurgeon en el libro de cheques del Banco de la Fe del 14 de marzo, el consuelo de una madre es la ternura misma. Cuán perfectamente comprende la pena de su hijo la mamá, cómo le estrecha contra su seno y procura meter todas sus amarguras en su corazón. El hijo puede comunicárselo todo a su madre, seguro de que nadie como ella simpatizará con él. Entre todos los consoladores, el niño siempre va a preferir a su mamá. Eso mismo experimentan los mayores. ¿Y consiente Dios en cuidar a su pueblo como una madre? Esto demuestra una bondad exquisita, dice Spurgeon. Fácilmente podemos comprender que es un padre, pero será también Dios para nosotros como una madre. No nos invita con esto a una santa familiaridad con Él, a entregarnos sin reserva, a descansar en su regazo. Cuánto cariño en el consuelo de una madre. Termina la cita. Ahora yo quiero que tú trates de recordar cómo te consolaba, cómo te consuela, si tú eres pequeño, tu madre. Y aún así, en la edad adulta, pues en este pasaje Dios asocia el consuelo al que da su madre. Es una asociación. Trata de pensar cómo pasaba cuando tú te caías pequeño o pasaba algún tipo de cosas. Y nosotros echábamos lágrimas y lágrimas hasta que mamá venía con una manera y nos decía, ¿y qué fue lo que le pasó a mi chichi? Y esas cosas, venía y se acercaba. Y oye, yo no sé qué era lo que hacía, pero ella le soplaba a uno en la herida y le daba un besito y se le quitaba a uno el dolor. Ese consuelo que daba la madre, no hay nadie que lo pueda dar. Y la manera como nosotros pasamos de tantas dificultades y tantas, aún en medio de la edad y en medio del hecho, a veces nos encontramos en un down, en una situación tan difícil, y viene la madre y se nos acerca y nos pasa la mano. Solamente a veces solo nos pasa la mano. Y ese consuelo que da la madre no lo da nadie más. Así Dios quiere tratar de transmitirnos algo de lo que Él supera en mucho. Pero trata de asociarnos para que tengamos una idea de cómo Él consuela, y es como el consuelo de su madre. Lean conmigo 2 de Corintios 1 del 3 al 4. Segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo tipo de consolación, toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué ternura! Observen nuestro texto, cómo Dios desea que tengamos una idea de su consuelo. Por eso Él es Dios como si un arcoíris de todo tipo de consolación. Ese todo indica una pluralidad de consolaciones. Y nosotros no sabemos de cuántas formas Dios viene y nos consuela. Y lo hemos experimentado en muchas de las cosas. Pero no sabemos de dónde sale. Sale con un hermano que nos consuela en un momento determinado. Sale con un hijo, sale con un nieto, sale con una circunstancia y nos consuela.
a veces por medio de su espíritu nos consuela. Y nosotros vemos eso, el consuelo, al comparar su consuelo, el consuelo tierno y amoroso de una madre. Ahora, cuando Dios se hace nuestro consolador, la prueba no puede durar mucho. Fíjense como en Juan 14, Cristo dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Nuestro Señor dice que aparte del Padre y del mismo Jesucristo, tenemos en Dios Espíritu Santo la Trinidad en consuelo. Y qué maravilla, la Trinidad completa se une para darnos un consuelo en medio de las dificultades. El término consolador en castellano no expresa, dice un autor, la totalidad de la idea de la palabra griega que se traduce paracletos, que ese es consolador. Un paracletos es uno que está al lado del otro para representarle, para defenderle como abogado, intercediendo por él y consolándolo. Y eso en Pentecostés se vio como el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es algo que se obtiene porque se merece. Es un regalo de Dios que lo da. Y Cristo había dicho que el mundo no lo conocería al Espíritu Santo, pero nosotros lo podríamos conocer porque mora con nosotros y estará con nosotros. Así que confiémosle nuestra pena, siquiera sea suspirando y sollozando en su presencia. A buen seguro que no nos menospreciará a causa de nuestras lágrimas. Así como nuestra madre no nos menospreciará, verá nuestra flaqueza como lo hacía ella y perdonará nuestras faltas con mayor ternura de lo que podía ser nuestra propia madre. Yo no sé a cuántos de ustedes, a veces las madres, tratando de consolarnos y en medio de nos pasan ciertas cosas que nosotros no entenderíamos, como es el caso, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, de la madre del que metieron preso por lo que sea. Ella decía, él no es malo, él es ladrón, pero él solo roba sus celulares. ¿Qué era lo que decía? No roba motor. Las madres, cómo tratan de taparnos en medio de las circunstancias. Y Dios, pero con justicia, sí, a través de los méritos de Cristo, nuestro Dios se asemeja, pero excede por mucho el consuelo de una madre. Y damos gracias a Dios por nuestras madres, las que están, las que se fueron. Y alabamos a Dios por darnos una ligera sombra de lo que es su amor y su consuelo, el de la madre. Así que vemos en primer lugar cómo Dios se asemeja en este pasaje al consuelo que da una madre. Y Dios mismo quiere que tengamos una idea de lo que iba a ser su consuelo para nosotros en este pasaje, al decir que como consuela una madre, así también Él nos consolaría. Pero en segundo lugar, esta misma palabra transmite otra idea, y es el segundo punto: Dios, la guía que nos conforta. Porque otra variante de este mismo verbo es confortar. El versículo 13 también se podría leer, vamos allá, como de esta manera: como aquel a quien conforta su madre, así también los confortaré yo a ustedes. Eso se podría leer así. Aunque son parecidas, la principal diferencia entre confortar y consolar es que confortar significa darle fuerza, darle buen ánimo, darle vigor o espíritu a alguien. Se puede usar de forma pronominal como en confortarse, y los sinónimos incluyen en vigorizar, en fortalecer, en vivificar, en estimular, en tonificar, en reconfortar, en reanimar, en alentar, en aliviar y en animar. Así que si le pudiéramos decir a la idea así de consolar es le daré en sentido de consuelo, le daré ternura, le daré cariño, le daré empatía. Y el de confortar es les daré ánimo, le daré estímulo, le daré para que siga hacia adelante. Y Dios promete hacer eso para nosotros. Y aquí nuestro Dios se asemeja a cualquier madre que, aunque todos lo desechan, ella te anima, te da fuerzas. Y hay muchas historias en la vida y la historia proverbial. Una de ellas es la madre de Thomas Alva Edison. ¿Alguien lo ha escuchado esa anécdota? Sí, hay algunos que lo han. Es proverbial. Thomas Alva Edison
fue uno de los genios más grandes del siglo XX que tuvo nuestra época. Él fue el inventor del fonógrafo, el inventor de la bombilla de la luz y el inventor de la corriente eléctrica. Un genio. Un día, él estaba en la escuela y va con una carta a donde su mamá le dice: mami, el profesor me ha mandado esa carta para ti y me dice que no podía abrirlo. En los tiempos de nosotros, si se nos entregaban una carta, miren, nadie lo abría. Ahora yo no sé si de verdad mejor sería mandarle un mensaje encriptado. Pero el caso es que le entrega la carta a la mamá de Tomás Alva Edison. Y la mamá abre la carta y comienza a derramar lágrimas y a decir en voz alta y animada, como si lo estuviera leyendo: su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no cuenta con maestros suficientemente buenos para enseñarle. Por favor, enséñele usted misma. ¿Ah? La mamá se dedicó a enseñarle y a decirle todo eso. Muchos años después, la madre de Edison falleció y se convirtió Edison en uno de los mejores inventores del siglo. Y al revisar un armario, encontró la carta que le habían dado del maestro. La abrió y descubrió el verdadero mensaje que estaba escrito en esa carta. La carta decía: su hijo es mentalmente deficiente. No podemos permitir que siga asistiendo a nuestra escuela. Queda expulsado. Tomás Alva Edison entonces escribió en su diario: Tomás Alva Edison era un niño mentalmente deficiente cuya madre lo convirtió en el genio del siglo. Esas son las madres. Esas son las que nos animan, las que se ponen delante en las primeras presentaciones de nosotros. No sé si cuántos han visto también una figura, un dibujo, donde hay una persona ejecutando una actividad como si fuera en un teatro y no hay nadie, la única que está es la mamá ahí delante. La mamá es la que está delante y la mamá es la que está aplaudiendo. Esas son las madres. Dios nos ha puesto esos ángeles para ayudarnos. Pero ¿sabe eso? Que dice Dios que como la madre anima, como la madre conforta, así también Él lo va a hacer y mucho más. Dios se ha comprometido en confortarnos, en animarnos y en consolarnos, como aparece en Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué grande y mayor es Dios que nos conforta. Pero ¿de dónde sale esa entrega de una madre? Como a ella, todos los actos de Dios nos recuerdan su amor para con nosotros. Así que, en primer lugar, el pasaje nos habla de el consuelo que da Dios a semejanza de una madre y que Él cede por mucho. En segundo lugar, nos habla del confortar, del dar ánimo que Dios nos hace a nosotros. Pero envuelto en todo ese hilo, es seguro que nosotros sabemos que está envuelto el amor de Dios por pecadores como nosotros, así como una madre ama a sus hijos. Así que en tercer lugar, Dios nos muestra su amor, la base de su consuelo. El pasaje dice que en medio de eso, Él consolaría al pueblo de Dios y en Jerusalén tomaréis consuelo, como una muestra de mi amor, un amor sacrificial, un amor desprendido, un amor que muchas veces no recibe ni inició por lo que nosotros pasamos. ¿Qué fue lo que esa criatura que fue desde el vientre
y que le hablábamos y que le pasaba la manito. Y cómo fue después que salió ese bebé y de repente se quedó pegada con todo eso. Dice, lean el libro de Catherine Giraldi y de Núñez, que el cuerpo y todas las estructuras, hasta del cerebro de la madre, comienzan a cambiar tan pronto ella queda embarazada. Es algo asombroso, cómo en medio de todas esas cosas van ocurriendo y cómo ella se conecta inmediatamente con esa criatura. Las madres son todo eso y mucho más. Pero lo más significativo es que eso solamente es un débil reflejo, una sombra de lo que es el amor de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como nosotros vemos en Isaías 49:10, Isaías 49:10, como una de las muestras grandes, dice el Isaías 41:10, dice 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará el versículo 15, la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Fíjense cómo es difícil, por no decir imposible. Nosotros vemos algunos casos donde madres han olvidado a sus hijos, o donde en la Biblia madres han tenido que comerse hijos como una manera de impiedad y de manera de necesidad tan grande. Pero por regla general, una madre nunca se olvida de sus hijos. Yo no sé qué le da a uno, a las madres y a sus hijos y a sus padres, que tan pronto nosotros venimos y tenemos unos hijos. Giancarlo, por aquí. Bueno, tan pronto vemos a unos hijos con sus padres y vemos en la circunstancia. Tan pronto está durmiendo una mamá, yo no sé, a los padres nos pasa un poco eso. Los quejidos, hasta la forma de respirar diferente. Yo no sé qué es lo que pasa. Uno puede estar durmiendo en el fondo a todo lo que da y de repente uno escucha como un respirar diferente. Y uno abre los ojos, yo no sé de dónde de manera automática viene y le ocurre eso a uno. Y viene uno y se acerca y sabe que no está respirando bien, que está teniendo problemas necesita algún Vivaporú, algunas cosas de eso. Y Dios muestra ese amor donde Él está preocupado por ti y por mí. Ese amor eterno que nos ha amado. Ese amor que es imperecedero, que es eterno. Dios es fiel y las madres lo son también. Las madres nunca abandonan, reniegan o rechazan a sus hijos cuando estos son rebeldes, desobedientes y respetuosos. El amor por sus hijos las hace sufridas, amables, pacientes y resistentes a pesar del dolor tan grande que siente su corazón. No sé cuántos de ustedes han escuchado, lo han hecho en varios reels o varias maneras de alguien que entrevista a una serie de personas para ser candidato para un trabajo. ¿Cuántos han escuchado algo parecido? Donde le están haciendo ese tipo de requerimientos, que si podría trabajar para una persona que trabaje las 24 horas del día, que se levante en horas de la mañana cuando lo requieran, cuando lo estén llamando, que sea psicólogo, que sea sirva para transportar en carro, que sea para toda una serie de cosas. Y todo el mundo cuando le dan todos esos requerimientos para un trabajo dice que no puede ser. Y cuando él le dice, pero ¿sabes una cosa? Tu mamá es todo eso. Y nosotros vemos como la mamá es el todo, el utility, como nosotros vimos en la mujer virtuosa que apareció en la lectura de hoy de Proverbios 31. Cómo una mamá se levanta de madrugada, cómo su familia está vestida de ropas dobles, cómo ella todavía la luz de la noche, la última que se acuesta, preocupándose por los hijos, por lo que van a llevar al otro día, el desayuno, una serie de cosas. En las madres, eso es amor sacrificial. Pero Dios excede a eso, hermano. Así que,
¿Qué nos dice este pasaje que debemos hacer? Al menos 3 cosas. 1, alabar a Dios por tener un amor tan grande y tan forma que no se puede medir, que quiera compararnos al amor de una madre. Dios es todo eso y nosotros tenemos que alabarle y darle gracias porque por su amor tan sacrificial al darnos a su Hijo Jesucristo. Ese regalo, fíjense que como alguien decía, Dios decidió matar a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Oye, qué amor tan sacrificial. Mira cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Eso es un amor sacrificial. En segundo lugar, lo que se esperaría es que nosotros, precisamente con esa consolación con que nosotros hemos sido consolados, nosotros vayamos y consolemos a otras personas, entre ellos adoremos y demos gracias a Dios por nuestras madres. Y hoy es un día para nosotros consolar y estimular y animar a nuestras madres en el trabajo que debemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a donde tu madre, la que está viva? Quizás muchos están en la etapa todavía. Es triste cuando, así como los padres, los primeros años, mi mamá o mi papá es un Superman, es una super niña. Y después cuando está en la adolescencia y en la etapa, mi mamá no sabe de nada. Pero después va a llegar el tiempo, como alguien le dijo, cállate y no esté hablando tantas cosas, porque va a llegar el momento cuando llegue la etapa de, mami, ¿cómo era que tú hacías tal cosa? Y va a llegar el tiempo de, como mi mamá hacía, o como mi mamá decía, quisiera que estuviera viva para poder darte, madre, todo lo que tú merecías. Así que Dios nos pide también que honremos a nuestras madres. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y como dice otro proverbio, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Da gracias y alaba al Señor. En segundo lugar, consuela y estimula como Dios nos llama. Y en tercer lugar, mira ese ejemplo de Jesucristo, que siempre estuvo unido a sus padres, cómo fue obediente en medio de todo eso y cómo Él refleja el amor que debe tener un hijo para sus padres. Amigo que nos visitas, hijo de cristiano, ¿cuándo tú vendrás a ser hijo de Dios? Él te llama a hacer las paces. Recuerda, hijo mío, recuerda que mientras estás haciendo lo que tú quieres, estás andando hacia la destrucción. Dios te está llamando con amor eterno, te está diciendo que vengas a hacer las paces con Él. Envió a su Hijo que vino, vivió la vida que debíamos vivir y murió la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Pero resucitó al tercer día y ahora está sentado en un lugar de honor, esperando que todos sus enemigos sean puestos como alfombras para sus pies. ¿Qué tú esperas? ¿Por qué no te rindes a su gran amor, su consuelo y su confort a pecadores? No deseches la invitación de aquel que dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Ven a Él. No sigas luchando en contra de Él, porque tarde o temprano toda rodilla va a tener que doblarse y toda lengua va a tener que confesar que Él es el Señor para gloria del Dios el Padre. No seas como aquel que se tiró de un edificio y cuando iba por el quinto piso dijo en la ventana, hasta ahora todo va bien. Claro que todo va a ir bien, porque tú estás disfrutando en caída libre, pero te vas a estrellar. Tu fin va a ser horrible y después lamentarás, como dijo alguien, 100 años en esta vida no se comparan con toda una eternidad por haber rechazado al Redentor. Y como alguien dijo, al minuto del pecador estar en el infierno, lamentará millones de veces
el haberse alejado de Dios, haber rechazado su invitación. Ven a Él que te llama, no tardes más. Y en este domingo que nuestro país se celebra el Día de las Madres, celebremos nuestras madres que aún están con nosotros, a las que se fueron, y nos tomemos un tiempo para recordar a nuestras madres, también nuestras abuelas, que hoy solamente habitan en nuestros corazones. El Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú nos consuelas, nos confortas y nos amas mucho más que una madre, pero que nos has dado a las madres como una muestra de amor, como una muestra de lo que tú representas. Padre, te pedimos que tú bendigas a las madres de República Dominicana y que sobre todo tú les ayudes a que podamos siempre valorarlas, amarlas, respetarlas y obedecerlas. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos.